Las batallas a veces pueden ser sanguinarias, o a veces más mortíferas de la historia. Batallas que nos enseñaron de que el mundo es menos inocente, hasta el día de hoy. Por eso, recopilé las 7 batallas más sangrientas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Abróchense el cinturón, porque vamos a viajar a un mundo de destrucción y muerte. Mi nombre es Nicolás García y les presento las 7 batallas más sanguinarias de la historia. Número 7. La ofensiva a Brusilov fue la mayor operación militar durante la Primera Guerra Mundial y una de las batallas con más bajas de la historia. Fue una gran ofensiva lanzada contra los ejércitos de las potencias centrales en el frente oriental. La ofensiva recibe el nombre del comandante al cargo del ejército ruso en la parte meridional del frente. Este general se llamaba Alexei Alexeyevich Brusilov. Habías escuchado a mí decir que es una de las batallas con más bajas de la historia. ¿Por qué? Simple. Porque hubo 1.850.000 bajas alemanas y 500.000 bajas rusas. O sea, 2.350.000 bajas, por ser más específicos. Pero Brusilov cumplió su objetivo principal, ya que Alemania se vio obligada a frenar su ataque contra Verdún en el frente occidental y destinar un número de tropas importante al este. Número 7. Número 6. El sitio de Leningrado no fue una batalla, fue una acción militar nazi que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de Leningrado, que finalmente no fue capturada por el invierno y por los refuerzos soviéticos. O sea, lo tomaron como un asedio. Cientos de miles de familias murieron de frío y hambre en sus hogares durante los últimos 3 años. ¿Sabes por qué el sitio de Leningrado está en el puesto número 6? ¿Porque tenía pocas muertes? Simple. Porque la falta de elementos llevó a la población de Leningrado a alimentarse de palomas, gatos o incluso ratas vivas o muertas. Incluso también hubo actos de antropofagia y compraventa de cadáveres. Si no sabes qué significa antropofagia, te lo voy a explicar. La antropofagia es el acto de amputar personas para alimentar la carne humana o los tejidos de algunos órganos de personas vivas o muertas. La ciudad estuvo a punto de perecer de no ser por un corredor que se estableció a través del lago Ládoga, por donde llegaba una mínima ayuda a los sitiados. Los muertos hasta ser liberada la ciudad superaron la cifra extraoficial de 1.200.000 muertos. Sin duda, no fue una batalla, sino un asedio por los nazis, que llevó a la población de Leningrado a comer animales o amputar humanos. Número 6. Número 5. En el puesto número 5 tenemos a la famosa batalla de la Unión Soviética contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente lo conozcas por el famoso videojuego Call of Duty World War, o simplemente lo conociste en un documental de National Geographic o en otro programa de televisión. La batalla de Berlín. Esta batalla marcó un final histórico de la Segunda Guerra Mundial en Europa y al poco tiempo la rendición incondicional de la Alemania nazi en 8 de mayo de 1945. Se inició el 16 de abril de 1945, a lo cual la Unión Soviética pretendía conquistar Berlín en el primer día de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, pero al final los alemanes decidieron rendirse en 2 de mayo de 1945, así concluyendo la batalla de Berlín. Pero hubo consecuencias. Adolf Hitler se suicidó con su esposa Eva Braun en su Führerbunker, pero también algunos oficiales de alto rango, y se creó después el gobierno de Flensburgo. Recordemos que Führerbunker fue un refugio antiaéreo, pero al mismo tiempo el hogar de Adolf Hitler durante su dictadura, pero al poco tiempo un centro de operaciones hasta la última semana de la guerra en Europa. En 29 de abril, cuando la batalla está en marcha, se casó con Eva Braun, pero a menos de 40 horas la envenenó con cianuro, y el búnker fue finalmente capturado por los soviéticos 3 días después. Pero hubo un suceso. Después de que los soviéticos capturaron Berlín, cientos de alemanes decidieron marcharse hacia el oeste, para ser capturados por los aliados occidentales, como los estadounidenses, británicos o incluso franceses, en vez de ser capturados por los soviéticos. El resto es historia. Número 5. Número 4. La batalla de Moscú es el nombre dado por los historiadores soviéticos por 2 periodos de lucha durante la Operación Barbarroja. Era el primer objetivo de la Alemania nazi, incluso del mismo Führer. Pero por el mal clima y la llegada del invierno, los alemanes
no lograron capturar Moscú a pesar por los esfuerzos de los generales alemanes. Nombraron una operación de la misma batalla, pero al mismo tiempo serie de ataques alrededor de toda Moscú, que se llamaba Operación Tifón. El nombre de la operación fue dicha por las estrategias de ofensiva alemanas que consistían en el empleo de dos ejércitos en un movimiento de pinza, denominada la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Incluso, antes de los bombardeos aéreos alemanes, los soviéticos disfrazaron al Kremlin para evitar un bombardeo enemigo. ¿Para qué? Yo personalmente no lo sé. Número 4. Número 3. La batalla del Somme fue una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas en ambos bandos, o sea, alrededor de 2 millones de muertos. La batalla del Somme consistía en frenar un ataque alemán de un lugar cerca del río del Somme. En ese mismo año, 1916, se estrenó un documental propagandístico largometraje que se llama La Batalla del Somme, en honor a la batalla que los supervivientes declaran la Batalla del Somme la batalla más sangrienta en la historia del ejército británico. Imagínate el campo de batalla en Somme, lleno de trincheras, pero también charcos de barro que impiden a la maquinaria de guerra británico mover sus tanques en la batalla. Recordemos que en 1918 el Imperio Alemán empezó a producir tanques tipo Sturmpanzerwagen A7B al final de la guerra. Eso es otro tema. Número 3. Número 2. Esta batalla de la Segunda Guerra Mundial casi se quedó en el primer lugar, pero se quedó con un puesto tan alto por lo horrible que fue la situación entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Exacto, las batallas de la Unión Soviética con la Alemania nazi retornan, pero fue esta la más sangrienta de la historia. Esa imagen que estuviste viendo todo el video, ¿de qué se trata? ¿Una escena de una película? ¿O un ensayo? No. Esta imagen fue tomada por los soldados soviéticos después de haber terminado la batalla. Así es. Esta batalla se llamaba la Batalla de Stalingrado. El motivo por tanto caos entre esa ciudad, hay cosas sumamente importantes. La primera, Stalingrado lleva el nombre del mismo dictador soviético Joseph Stalin, por lo cual exigió a su gente defender su ciudad tanto como puedan. Incluso hizo un eslogan que heló la sangre por todo el ejército rojo y por toda la Unión de República Socialista Soviética. La Orden 227. ¿En qué consiste esa orden? Simple. Aquel soldado soviético que se retire o que organice una retirada en el campo de batalla sin autorización de un superior como el capitán o general, sería ejecutado en frente de todos sus camaradas. Y la segunda es por el petróleo ruso, que Hitler planeó todo eso después de la batalla de Inglaterra, pero con el apoyo de todos sus compañeros del eje, Italia, Hungría, Rumania y en el estado de Croacia. Casi alrededor de 270.000 soldados del eje en cada país. El resultado, 823.533 bajas del eje, pero de la Unión Soviética es trágico. 1.429.619 bajas en todo el proceso, o sea, 2.253.152 bajas. Incluso se hizo películas o libros de historiadores al respecto. Damas y caballeros, con ustedes, la batalla más sanguinaria de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Número 1. ¿Cuál es la batalla que se quedaría en el primer lugar? Como yo te había dicho antes, Stalingrado tuvo que haberse quedado en el primer lugar, pero la batalla que viene acá es más sangrienta que la anterior. Nuevamente nos trasladamos de la Segunda a la Primera Guerra Mundial. Les presento la Batalla de Verdún. La Batalla de Verdún duró 9 meses con 27 días. Se inició el 21 de febrero y terminó en 19 de diciembre de 1916. Es conocida la batalla por su duración y por la gran cantidad de bajas que hay en la zona. El origen de tantas bajas francesas fue una orden directa de Philippe Pétain, un general francés que ordenó a todas las divisiones francesas que no se realizaran retiradas en ningún momento, pero se permitía realizar contraataques al respecto. ¿Te acuerdas que te había dicho de que la batalla del Somme consistía en frenar un ataque directo del ejército alemán que se dirigían a una localidad cerca de ahí? Pues esa localidad
era Verdún. La batalla de Verdún se inició en febrero y la del Somme se inició en el 1 de julio, ayudando a todos sus amigos, y después de esto no ayudó en nada en frenar el ataque alemán hasta que en diciembre los alemanes se retiraron de la frontera francesa para enviar un número de tropas hacia el frente oriental, y después de todo esto terminó la batalla de forma espantosa. Miles de cuerpos muertos en las trincheras, también en los charcos, donde esto se convertía en un paso hacia el infierno. De acuerdo con las cifras de William Phillpotts, apuntó con más de 976.000 bajas en la batalla de Verdún en 1916, pero estamos seguros que fue más de 976.000. Número 1. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima, LJ, adiós.